Hola, bienvenido y bienvenida a Quiero Ser Podcaster. Yo soy Sune y antes de empezar tengo dos noticias para decirte. Si tienes un podcast y estás buscando patrocinador, ponte en contacto con AudioShopper. El patrocinador de este podcast durante estos meses es una agencia de publicidad llamada MediaShopper que está consiguiendo anunciantes a varios de mis clientes. Y por eso insistí en que patrocinasen este podcast y así puedo libremente, gustosamente ayudaros y promocionaros y ponernos en contacto. Escribe a Tamara a través de info@mediashoppers.com y le explicas de qué va tu podcast, la audiencia que tienes y que estás buscando patrocinio. Y ya veremos lo que surge, que seguro que algún día surgirán cosas interesantes. Si hace tiempo que quieres hacer un podcast, bueno, abro de nuevo el curso grupal en formato videollamadas, 4 videollamadas en 4 días diferentes, 2 horas cada sesión, en los que vamos a tratar todos los temas y, sobre todo, nos vamos a parar en los que tú necesites más información o más consultoría o algo más específico para que el objetivo de tu podcast se cumpla, porque no todos los podcasts necesitan lo mismo, ni todo se hace ABC, al final todo es un depende. Hay que conocer las herramientas, hay que conocerlas y yo te puedo ahorrar todo ese tiempo en 4 visitas online, en la que en la última te enseño a editar, en la penúltima te enseño 25 opciones de las cuales puedes combinar todas las que quieras, que tienes para monetizar tu podcast. Y las 2 primeras, pues se habla de formatos, se habla de muchas cosas. No me extiendo, que si no, no empieza el episodio nunca. Quiero ser podcaster.com/curso 2026. Reserva tu plaza. Hola, soy Sune, bienvenidas a Quiero Ser Podcaster. Estuve el sábado, te diré, 18, ¿no? Sábado 18 de octubre de 2025 en el EMO, el evento de Boluda. Os explicaré en el episodio del viernes en Patreon lo que me gustó y lo que no me gustó, pero hoy quiero que este episodio lo escuche la gente que asistió al EMO, porque me di cuenta de una cosa. Mucha gente quería hacer un podcast, o tenía en mente hacer un podcast, o no se habían planteado hacer un podcast, pero yo lo que vi hablando en la parte de speed dating con la gente que hablé, incluso os pondré los ejemplos más destacados en el bloque 2 de este podcast, es que todos vuestros negocios necesitan un podcast en audio para generar autoridad. Antes de seguir, te recuerdo que en sunepod.com, con 2 Ns, tienes todos mis servicios: edición, consultoría, producción, y allí nos reunimos y generamos todo tipo de ideas para tu podcast. Vamos a ver razones por las que tu podcast en audio genera autoridad en el medio, en tu negocio, en tu nicho. Palabra importante: nicho, podcast, autoridad. Cuando alguien te escucha durante minutos o durante horas de manera cercana con los auriculares, un podcast se escucha normalmente de manera individual. Pues esto genera mucha cercanía, mucha credibilidad y confianza en esa persona que estás escuchando constantemente, que se está hablando de tú a tú. Con la voz no puedes fingir, no hay segundas tomas. O sabes de lo que hablas o no sabes de lo que hablas. En vídeo se puede falsear todo porque al final son 15 segundos y scroll y sweep. En un podcast no te puedes ganar a la gente con frases rápidas, con titulares, con elementos llamativos que te dejen con las ganas. Al revés, en el podcast se profundiza, en el podcast se desarrollan las ideas, se comentan los matices, se dan argumentos del por qué sí, del por qué no. Te permite reflexionar, incluso evadirte un poquito y regresar otra vez al contenido y retomar esa voz que te está diciendo. Y si algo te ha parecido muy interesante, porque sí, eso es bueno, ¿eh? Si resulta que te has quedado pensando y vuelves al podcast y dices, wow, no me he enterado de los últimos 2 minutos, eso es perfecto. O sea, eso es un win para ese podcaster. Tú solamente tienes que darle a rebobinar para atrás, porque si te ha hecho pensar, si yo te hago pensar, yo ya estaré pagado para esto. ¿Por qué te conviertes en referencia para ese oyente? Recuerda que el oyente de podcast, de audio, te mete en su rutina. Te mete según la duración que tenga tu podcast, según el día que salga y cada cuánto salga, mentalmente te mete en esa rutina. O a la hora del café, o a la hora de fregar los platos, o a la hora de coger el coche e ir al trabajo, o a la hora de su rato de caminar, o a la hora de ir al gimnasio,
o a la hora de, no sé, de doblar ropa. Estoy poniendo ejemplos de donde escucho yo podcast. Y esos momentos son para estar con esa persona haciendo una cosa rutinaria que, bueno, tampoco es tu pasión. Y aprende contigo y reflexiona contigo y te tiene en cuenta. Cuando alguien te mete en su rutina, es que ya eres referente de ese tema para él. Y eso, segundo pin, segunda medallita que te puedes poner. 4. La creación de podcast en audio, que no serie limitada, sino un podcast que sea de manera recurrente, con su feed, una suscripción a lo largo del tiempo. Esto genera una biblioteca de conocimiento y de opinión que avala tu experiencia, avala tu forma de pensar, avala la conexión con tu oyente, que ya sepan un poco, como dicen los abuelos, ¿no?, de qué pie cojea el podcaster. Ese oyente ya sabe lo que atenerse un poco y cada vez que hay una noticia buena, o sea, una noticia nueva o algo que debatir, querrás escuchar la opinión de ese podcaster, ya sea porque normalmente dice cosas que te gustan o porque te abre nuevas perspectivas o porque piensa distinto a ti, pero es interesante conocer ese punto para no estar siempre solo fijándose. O sea, al final, lo malo, el gran mal, ¿no?, de este siglo es que el algoritmo solo nos enseña cosas que nos gustan. Y entonces al final parece que todo está sesgado a nuestra opinión. Entonces si escuchas a un podcaster que a veces discrepa un poco contigo, eso también es muy interesante. Todo lo que nos lleve a la conversación, para mí eso es el podcast perfecto es este. El que... Pongo el ejemplo, el otro día estaba escuchando un podcast. ¿Sabéis cuando nuestros padres gritaban a la tele, a las noticias, a cualquier programa de que gritan, ¿pero qué dices? No, eso no es así, no sé qué. O batiendo, sí, tienes razón, sí, ole, ole, ole. Pues eso me pasa a mí con muchos podcasts de audio. Yo hablo a los podcasts como los abuelos. Entonces, vuelvo a repetir, si un podcast consigue eso, el debatir, el que el oyente desee de repente, me gustaría estar ahí para hablar de este tema, o para corregir, o para ampliar, o para decir que están de acuerdo, o para aplaudirle, para lo que sea, pues eso también es una triunfada que eso no se consigue con un TikTok. Quiero haceros una pregunta ahora mismo. Dime 2 TikToks que viste ayer, que te impactaron. ¿Qué mensaje? Bueno, a ver, dime. No me lo puedes decir porque estoy hablando yo y tú no. Pero piénsalo. 2 TikToks que digas, wow, qué mensaje más chulo, qué reflexión, me los llevo para mi casa. Dime 2. Ahora, dime un pensamiento de un podcast, una idea de un podcast que hayas escuchado la última vez o la penúltima vez, que lo tengas muy fresco, que te ha hecho reflexionar. Pero ya está. No hace falta que me contestes. Yo sé la respuesta. La voz. ¿Por qué hacerlo en voz más que en vídeo? Está muy bien, que ese video podcast, que ese TikTok, todo esto tiene un motivo, tiene un ser, que es la viralidad, el que te aparezca alguien desconocido, intentarles captar la atención. En voz esto no es así. En voz no vamos a intentar captar la atención porque, primero, no existen algoritmos que nos ayuden para eso, y segundo, una vez que estáis escuchando esto, habéis hecho muchos pasos para llegar aquí. Habéis buscado mi podcast en una aplicación en concreto. La habéis dado posiblemente a seguir, a suscribir. La habéis dado al play. Lleváis 10, 15, 20 minutos escuchando. En el momento que habéis elegido vosotros. No es en tu momento de descanso, te has tumbado al sofá y has empezado a hacer sweep y te ha aparecido. No. Tú me has elegido escuchar por algún motivo que te interesa y eso se traduce, eso es confianza. Y por lo tanto, cuanto yo más te esté diciendo cosas de aprendizaje y de pensar y de forma de hacer, y incluso a veces son muchas perogrulladas. Lo mejor de todo esto, de los podcasts en audio, es que tú puedes hincharte a decir perogrulladas que nunca tenemos en cuenta. Pero esto genera autoridad. O sea, no hace falta ser un lumbreras. Decir cosas lógicas que funcionan y es más, cuanto más lógica y más perogrullada, más confirma el sesgo del que está escuchando. Como, sí, es verdad. Esto lo hice una vez y funcionó súper bien. Es verdad, verdad. Tengo que volverlo a hacer. ¿No? Es como cuando dicen, yo qué sé, recopila todos los emails porque podrás luego hacerles ¿no?, el email marketing. Mucha gente dirá, es verdad, claro, tiene sentido porque generan confianza, leen mi email, no hay algoritmos por en medio, lo reciben en el correo, lo leen cuando quieren. Si me tienen en la lista de correos porque me conocen más que de un... Yo siempre pongo el ejemplo del sweep, de que te aparece el algoritmo y lo pasas. Tiene sentido que me lleguen a prestar más atención en email marketing. Pues eso, cuanto más perogrullada, mejor. Esto márcatelo para tu nicho
para tu tema. Luego ya de repente vas colocando cosas de mayor dificultad que no sean tan perogrulladas porque son más de especialidad, pero esto también generará esta curiosidad y este interés y mira, hoy he aprendido algo nuevo. Y por último, esto es muy importante en el podcasting, un buen podcast en audio no te va a hacer famoso, pero te va a hacer respetado. El mundo hoy día gira alrededor de la atención, de los follows, de la viralidad. Y luego estamos la gente que hacemos audio, que es donde te invito a que te metas tú, a que hables las cosas con calma, a que reflexiones tu conocimiento y a que asientes unas bases para que generes esa confianza y esa autoridad para que vuelvan a escucharte. Vuelvo un poco a lo de antes. ¿Cuántos Reels, TikToks has visto de alguien que has dicho, qué gracioso, me gusta? ¿Cuántas veces has ido a posta, has dicho, voy a entrar en TikTok a este perfil a ver si ha subido algo nuevo? No, tú como mucho lo sigues y esperas que te vuelva a salir. A la larga el algoritmo te lo enseñará porque le has dicho que quieres seguirlo. En cambio, un podcast, en la aplicación de podcast, tú vas y dices, a ver, de los que yo he elegido seguir, miro los títulos y voy a escuchar este. No, digamos que no pierdes tiempo. Como digo, este episodio viene inspirado de asistir al EMO. EMO significa Evento Marketing Online, de Joan Boluda. Y por la tarde hicimos estas speed dating que me gustan tanto, de que tienes 5 minutos para conocer a gente, luego pitan, cambias, conoces a otra persona durante 30 minutos, conoces, pues no sé, a 5 personas, conoces su negocio y le propones o le enseñas el tuyo. Primero, una cosa muy curiosa que me llamó la atención. Tengo tan interiorizado mi elevator speech que de 3 minutos me sobran 2. O sea, en un minuto puedo explicarte a qué me dedico. Luego ya el resto es poner ejemplos, etc. La gente no. La gente le cuesta. Yo había gente que estaba hablando con ellos 3 y 4, incluso 5 minutos, pasándonos los tiempos, y todavía yo decía, pero entonces tú te dedicas a tal. Y me decía, no, a eso no, a esto. Y yo, vale. O sea, hay que mejorar el elevator speech, que es el elevator speech, cómo contarías tu negocio a una persona que se sube al ascensor contigo, ¿vale? O sea, de manera rápida y muy clara. Hay 3 ejemplos de 3 personas con las que hablé que me gustó mucho la idea que les di y os la traigo aquí. Primero, para que escuchen este podcast y se acuerden y digan, wow, es verdad, qué ideaza que me diste. Y segundo, para despertar posibilidades e ideas en tu negocio, en tu nicho. Tú estuviste en Lemo o no, pero también serías perfil ideal para haber estado, que tienes un negocio y que estás como, ¿me hago un podcast? No, me lo hago en audio. ¿Qué pasa? ¿Para qué sirve el podcast? Bueno, ¿para qué sirve? Ya te lo he dicho. Sobre todo para generar autoridad. El ejemplo número 1 es un chico me dijo que tenía un e-commerce de tienda de patines. Y me explicó que venden patines, Entonces, claro, yo le dije, ¿cómo os estáis promocionando? Y me dijo, Google Ads, no sé, todo muy técnico y aburrido, ¿no? Como pagando con el SEO, que nos vean, bueno, todo muy producto, muy Amazon todo. Muy como si fuera una tienda de Amazon, pero a mini escala. Y yo le dije, ¿y por qué no creas un podcast en audio contando historias de patinadores? Y ahí aprovechas y en la CTA, en la Call to Action, puedes incluso decir, este podcast está patrocinado por la tienda de patines. O este podcast está producido por la tienda de patines. Ni siquiera hace falta que lo hablen ellos. Pueden contratar guionistas, pueden contratar voces. Y pues no lo sé. Estoy seguro que si ahora hago una búsqueda rápida en ChatGPT, me salen varios ejemplos. En este episodio contamos cómo Tony Hawk transformó el patinaje callejero en un fenómeno mundial y convirtió una tabla con ruedas en un símbolo de libertad. Puedes hablar de Tony Hawk, de la historia, de quién es él, de cómo lo hizo, meterle una narración interesante con efectitos, con música que acompañe. Un podcast que dure 10-15 minutos, que guste a la gente que quiere comprar patines, pero también a la gente que le gustan las historias o que patinó, ¿no? Gente relacionada. Y esa gente, cuando su sobrina, su prima, su tío, su cuñado que se apunta a hockey necesite patines, dirá, oye, pues hay una web de patines, que yo escucho un podcast y anuncian y dicen que tienen ahí unos buenos patines y tal. Sí, además tienen unas historias muy chulas.
Otro episodio. Hoy viajamos a los orígenes del patinaje artístico para descubrir cómo las mujeres convirtieron en espectáculo mucho antes de que fuera mainstream. Por ejemplo, existe una patinadora que se llama Elena Gómez, que empezó en una pista en el patio de su colegio y terminó representando a su ciudad en un campeonato nacional. Hizo que mucha gente se animara con el patinaje y que otras muchas niñas se apuntasen al patinaje. Estoy seguro que hay muchísimas historias, solamente hay que investigar y sacar un podcast. Aquí sí que podría ser una serie limitada de 10 episodios, 20 episodios, probar a ver qué pasa y luego volver con una segunda temporada. Y estos episodios te sirven como enganche y te autopromocionas la tienda de patines. Otra persona con la que hablé, que además se notaba que vestía muy bien, tenía como mucha presencia física, ¿no?, en cuanto a su outfit, y me dijo que quería meterse en el mundo del emprendimiento justo con eso, que ella le gustaba mucho el ayudar a las personas a decirles, a recomendarles cómo vestir para cada situación y empoderarse y un poco, ¿no?, como un coach de imagen, ¿no? Una coach de imagen. Y hablando con ella, claro, ella me decía, pero esto es muy visual, esto tiene que ser en vídeo. Y al principio pensaba, es verdad, tiene que ser en vídeo. Pero la veía todo el rato como haciendo microvídeos de TikTok, ¿no? Como consejos, ¿no? Como, pues, está americanas y tal. Pues, pero entonces, hablando, me dice, es que hay muchas mujeres que trabajan en entornos de hombre y que necesitan un cambio mental que precede a la ropa. O sea, no solo por cambiarse de ropa les cambia el chip, sino que va un poquito de la mano. O sea, ayuda. De hecho, es muy conocido que cuando dicen que una mujer se pone zapatos rojos, pues como que pisa más fuerte y viene con más fuerza, más potencia. Bueno, yo no sé de este tema, pero para que me entendáis. Pero hay mucho mental. Antes de dar ese paso necesitas también trabajar otras cosas. Y digamos que la ropa te ayuda a reforzar esa nueva actitud. Bueno, ya os digo que yo no soy este coach de imagen. Pero le dije, oye, pero es que esto que me estás diciendo, esto en audio entra súper bien. Tú lo que puedes tener son las dos cosas. Una cuenta de Instagram donde digas, sígueme en Instagram para ver los consejos de los outfits según las situaciones o cómo puedes arreglártelo, cómo puedes ponértelo. Pero aquí vamos a hablar de la mentalidad. La mentalidad de... habría que darle un nombre muy, muy interesante relacionado con esto, como piensa en tu outfit, no sé, no estoy haciendo aquí un brainstorming en directo, sino que intento dar la tecla, pero por ahí va la cosa. Además, esta chica se explicaba súper bien y a mí me estaba hablando y decía, es que tienes razón. Un momento, lo que he dicho antes, ¿no? El sesgo de confirmación. Decía cosas que suelen ser perogrulladas, pero que hay que darse cuenta, hay que, al final, todas estas cosas de la mente, tiene que haber alguien externo que te diga, oye, tú puedes, tú eres capaz, has llegado hasta aquí tú sola o tú solo, estás en un mundo que parecía que no ibas a llegar, mira hacia atrás, confórmate, tal, y entonces luego como el segundo paso sería, ahora vamos a vestirte como quieres reflejar tu imagen, pero también es una actitud. Yo si yo me pongo, no sé, voy a poner a mí mismo de ejemplo, me pongo yo ahora aquí vestido de Adonis y salgo a la calle, yo no tengo actitud de Adonis, yo no voy por la calle mirando sexymente, ni tengo un peinado super guay, ni trato a la gente como un medio crápula, ¿no? Exageradamente. Necesitaría hacer todo el pack. Como, vale, estás vestido, pero también ten la actitud. Porque si no, no sirve de nada. Y estos ejemplos en audio servirían muy bien. Como tener tu pequeña coach que te envía audios, pero con la intención, que esto lo dije también, no resolviendo bien, o sea, no dando bien el cómo hacerlo, porque entonces se queda sin negocio, sino recordando que pueden tenerla de manera personalizada. Aquí el truco es, yo te pongo escenas muy generales y te pongo situaciones chungas en las que tú te ves, ¿no? Como has tenido miedo en esta situación, te ha pasado eso y te has quedado en blanco, tal cual. Y termino diciendo, tú puedes cambiar. Simplemente, o sea, además es como muy, ¿no? Simplemente tienes que acabar teniendo confianza en ti, simplemente como dejándolo como muy fácil, pero sin dar esas pistas. Y cuando alguien diga, vale, pero no me has dicho el cómo. O sea, me parece, pero ¿cómo hago eso? Que es un poco lo que hacen todos. Incluso Joan Boluda también lo hace, ¿no? Te dice, puedes hacer esto, créate un membership site y con él vas a conseguir todo esto. Pero no te dice en el podcast cómo, sino te dice, si quieres saber cómo, entra en mis cursos. Pues esta es la idea. Si quieres saber cómo, yo te ayudo personalmente, contrátame como coach de imagen
y hablamos mentalmente, físicamente y te doy todo tipo de consejos desde mi experiencia. Y esto solamente lo puedes conseguir con un podcast en audio que te dé esa autoridad y esa confianza y que te vayan escuchando recurrentemente en audio. Porque al final, vídeo por vídeo, yo lo que quiero es este es el ejemplo que me gustaría que quedase claro. Anuncio por anuncio, vídeo por vídeo, recibimos miles de impactos al día y ya pasamos de todo eso. Pero alguien que te esté hablando, que te esté comentando, que te esté diciendo, que te esté convenciendo, que estés sintiéndolo como alguien muy cercano, como una actitud como podrías llegar a tener con tu psicóloga que vas a ver de vez en cuando, salvando las distancias, ¿vale? Pues esa es la persona, ante la duda, el día que digas, vale, me he decidido, voy a contratar a una coach de imagen. No vas a irte a Google a coach de imagen y que te salgan 2.000 entradas, 40.000 vídeos, 15.000 consejos, vídeos de YouTube que te pierdas. No, vas a decir, wow, voy a hablar con esta chica que conocí en el emo, la de las gafas grandes y el pelo rubio y la chaqueta amarilla. Tú sabes quién eres, que hablaste conmigo. Y la voy a contratar porque me dio súper buen flow. Y el podcast, además, me gusta mucho porque se le ve muy segura, no se le ve para nada, se le ve fanfarrona, al revés, lo contrario, se le ve muy con los pies en la tierra y yo necesito a esta persona que me hable con toda la sinceridad del mundo y que me ayude. Por eso, amiga, necesitas un podcast en audio. Venga, 2 últimos ejemplos y terminamos el podcast. Una chica quería empezar a hacer cursos de educación respetuosa y claramente le dije, por supuesto, tienes que empezar a mostrarte en audio, explicar los beneficios y también tener el vídeo de manera cortita donde hagas más el impacto. Tienes este problema, patatín, patatón, tan, y puedes decir, vete al podcast que te explico más. Y esto hace que generen confianza porque una vez que, claro, el tema de la educación respetuosa, al final estás confiando. No, la intención es que confíen en ti para que cambien su forma de cómo han sido criados para no repetir patrones y criar mejor a las nuevas generaciones, a nuestros hijos. Para eso tienen que tenerte confianza. En un reel no te van a tener confianza. En 10 reels no te van a tener confianza. Pero si son más los reels, más el podcast que le vas a hablar de tú a tú, entonces sí, ahí van a decir, me gusta mucho todas las cosas que dice esta persona, pues vamos a ir a sus cursos y vamos a contratarlos porque necesitamos estos cursos de educación respetuosa. Y otra persona, un chico, me decía que hacía breathworking, que es un tema de respiración, de relajación. No es mindfulness, podría estar en la rama, creo, no estoy seguro. Pero me estaba explicando cosas que me decía, esto es muy visual. Otra vez lo mismo, ¿no? Esto es muy visual, lo de la respiración, quiero hacer un video podcast, tal cual. Y yo decía, bueno, pero primero, si tú enseñas en vídeo cómo se hace, ya no te contratan. O ya no van a tus cursos, o tal. Aquí la gracia es explicar, y para eso está en audio, los beneficios. Entonces, a partir de ahí se le abrió la sonrisa, tenía una excelente sonrisa este muchacho. Y entonces me empezó a decir como los beneficios del CO2, cómo poder controlar tus pulsaciones con la respiración. O sea, cosas que yo estaba flipando. Yo decía, esto es súper interesante. Pero en vídeo a mí me distraería. Incluso, te digo, me distraería lo sonriente que es, porque bueno, era un muchacho bastante majo y creo que distorsionaría el mensaje. Verlo físicamente. Está claro que es un plus, ¿no? Será así. Que en vídeo le puede ayudar para captar. Pero el podcast le va a generar esa confianza y esas historias. Vuelvo a decir un poco lo mismo que el de los patines. Puedes explicar muchas historias de gente que a través de la respiración consiguió grandes cosas. Estoy seguro que los atletas aprenden a respirar para llegar a más lejos. A la gente que se va a los Alpes, que ahí arriba tienes menos oxígeno, también consigues cosas. Me explicó que tiene ejemplos, que esto está muy bien poner ejemplos en los podcasts, de gente que tenía asma y que controlando la respiración ha mejorado, o su rinitis, no sé, varias cosas que a mí me parecían magia pura, y él decía, no, es que esto simplemente con la respiración, o esto que está de moda ahora de que se ponen esta pega en la boca y solo respiran, ¿cómo se obligan a respirar por la nariz durmiendo? Él me dijo, es que es muy importante respirar solo por la nariz. Pues esto es otro episodio. ¿Por qué es tan importante respirar solo por la nariz? Y habría gente como yo que le interesaría el podcast y a la larga diría, oye, pues
pues el sábado tiene un taller en eran las franquesas Granollers. Pues me voy a apuntar porque es que llevo semanas oyéndole en podcast y si tiene tantos beneficios, pues oye, esta inversión en saber respirar, ¿por qué no? Pues por esto también necesita un podcast en audio. Es que lo que quiero decir es que da igual el negocio que tengáis, si es digital, si es personal. El podcast lo que va a hacer es que generéis esta confianza, esta autoridad. Vuelvo a repetir una frase que he dicho antes. No os vais a hacer virales. El podcast no sirve para daros a conocer. Para daros a conocer hay que hacer otras vías. Pero la gente que llegue al podcast, una vez que lleguen, serán súper fieles. Confiarán en vosotros. Os mandarán preguntas. Si conseguís generar esa comunidad, de ahí podéis sacar mucho, porque en este tipo de cosas, de negocios, tipo pues el de respiración, el de coach, el de patinaje, ya no tiene que ver directamente el oyente. Yo puedo ser un fan de los podcasts, puede ser que nunca me compre unos patines, que nunca necesito un asesor de imagen o no quiera pagar un asesor de imagen, o nunca vaya a hacer una clase de breathwork. Pero yo conozco gente, yo conozco casos, y hablo con amigos, y me dicen, ay, que me gustaría dar un cambio de look. Pues yo escucho un podcast, te lo voy a pasar, y esta muchacha, aparte ya tiene, ¿no? Digamos que los oyentes os van a representar a sus conocidos. O necesito unos patines. Ah, ostras, pues hay una tienda de patines que se llama tal, y además escucha del podcast porque te va a motivar un montón, o incluso han dado consejos de cómo cuidar los patines, o yo qué sé, lo que sea. Entonces, no quiere decir que directamente los oyentes sean los que os vayan a comprar, pero sí que os harán de altavoz. Así como a mí muchas veces me vienen clientes para la producción de podcast, para la edición de podcast, sobre todo para la consultoría, para este tipo de cosas de creación de podcast, generar estas ideas, esta conversación que tengo con la gente durante 1 hora, 90 minutos, y me explican cosas y le damos un poco la vuelta y salen como, wow, era mucho mejor de lo que me imaginaba esta asesoría. Y muchas veces es porque oyentes míos me dicen, hablan con alguien y dicen, ostras, pues habla con Sune porque te puede ayudar. Entra en esta página, habla con este usuario, búscale en TikTok, búscale en Instagram, siempre, me da igual la vía que tengáis, ponte en contacto porque te puede ayudar con esto. Entonces, mis oyentes puede ser que ya sean podcasters. Recordemos que este podcast se llama Quiero ser podcaster. Pero a mis oyentes les gusta ver cómo pienso, las ideas que tengo, las noticias que traigo, mi opinión, y me usan, o sea, me usan. Son mis altavoces para posibles clientes que digan, que necesitas una producción. Ostras, pues yo conozco a Sune, que no para de hablar de que hace producciones, de que hace ediciones, de que le gusta mucho, sobre todo en audio. O sea, yo quiero ser aquí el the best editando audios. Es mi pequeña batalla contra el vídeo. Sé que a la larga haré el vídeo podcast. Esto es otro tema. Esto es otro tema para el Patreon que lleva coleando. Pero todos estos podcasts de audio que generan cercanía, que generan autoridad, dádmelos a mí, que yo os ayudo. Vamos a trabajar juntos y vamos a hacer que la gente coja esa confianza con vosotros, y todos esos miedos que puedas tener a la hora de crear un podcast, no pasa nada. Todo eso me ocupo yo, que para eso llevo desde 2009 haciendo podcast y ayudando a todo el mundo. Recientemente he cambiado mi perfil en redes sociales y me autodenomino el podcaster que ayuda a los podcasters, que te ayuda a tener un podcast. Pues eso es lo que quiero ser para ti. Esa persona de confianza que diga, vale, quiero hacer un podcast de audio, pero ¿por dónde empiezo? Cero problemas. Entras en mi web sunepod.com y dentro de 90 minutos lo tienes todo clarísimo. Bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Muchísimas gracias a John Boluda por su evento. Muchísimas gracias por esa comunidad que parecen los pitufos. Esto es verdad. La comunidad de John Boluda parecen los pitufos. El pitufo del coach, el pitufo patinador, el pitufo inversor, el pitufo podcaster. Bueno, en fin, muy gracioso cuando tuve una conversación con una persona y sacamos esta conclusión y me pareció muy guay. Así que, si has estado en el emo y te ha servido esto, enhorabuena. Si eres una de las personas que puse el ejemplo, ojalá las lleves a cabo, porque una vez que hablé con vosotros pensé, yo quiero ser el primer oyente de tu podcast. Yo cuando hablo con las personas y lo que pienso es, o sea, ahora mi objetivo es que saque este podcast, incluso aunque sea sin contratándome a mí, porque quiero ser el oyente de este podcast. Yo ahí me subo como un intríngulis por dentro de alegría, de decir, lo voy a conseguir, tío, voy a hacer que una persona haga un producto súper guay gracias a mí.
Eso me gusta muchísimo. Y si luego soy oyente, mucho mejor. Y Joan Boluda, pues nada, hazle saber a tu gente que he hecho este episodio y sobre todo a estas 3 o 4 personas, pon los ejemplos que he dicho para que vengan directamente a escucharlo. Porque así sacarán ese podcast de audio y todo el mundo disfrutaremos de ellos. Bueno, pues eso. Nos vemos. Me despido ya. No me enrollo más. 28 minutos que has estado aquí. ¿Cuánto has aprendido? Mucho más que viendo 28 minutos TikTok. Hasta luego. Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.